Ser Podcast. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Nada mejor para Semana Santa que ir al cine. Hay propuestas de todo tipo, algunas muy locas, como Oso Vicioso, una comedia negra que dirige Elizabeth Banks sobre un oso adicto a la cocaína. ¿A ese oso le pasa algo? Sí, ya se lo había dicho. Oh, ¿pero por qué hace esas cosas? ¡Le has dado cocaína! Llega a cines la primera adaptación de un juego de rol, Dungeons & Dragons, película de aventuras con Chris Pine y Michelle Rodríguez. No pretendíamos desatar el mayor mal que el mundo haya conocido, pero vamos a arreglarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Nos lo pensamos con un trago? A Netflix llega Criminales a la vista, una de esas comedias de acción que protagonizan Jennifer Aniston y Adam Sandler y que se desarrolla en París. ¿Has visto qué maravilla? Regalos. ¿Pendientes? iPhones. Te van a traer problemas. ¿Me lo prometes? Sam Mendes firma su proyecto más personal en El Imperio de la Luz, una película sobre su infancia y su madre que habla de su amor al cine y de la enfermedad mental con Olivia Colman. Las películas solo son fotogramas estáticos con oscuridad entre ellos. Y sobre la relación con sus padres habla también la directora francesa Mia Hansen-Løf en Una bonita mañana, un drama sobre el duelo y los cuidados con Léa Seydoux. ¿Estás bien? Sí. Me duele mucho que te vayas con tu mujer. Quédate conmigo. Se estrena la obra póstuma de Agustí Villaronga, su primera comedia, Loli Tormenta, una película sobre el amor y las segundas oportunidades con Susi Sánchez. Me han puesto de los nervios en el banco. Que nos fríen como... Mira, como a churros. Una de las parejas de actores más populares, Milena Smith y Jaime Lorente, protagonizan Tin y Tina, un thriller con trasfondo religioso sobre unos bebés adoptados. No quiero más penitencias en esta casa. ¿Me habéis entendido? Mami, si rezamos mucho, Cookie va a resucitar. Y con permiso del cine y todos los estrenos, el evento de la semana es la cuarta y última temporada de Succession, la batalla final de la familia más famosa de la televisión, que ya está aquí. No pasa nada, papá. Eres la cara que hay al otro lado de la purga. Y lo más importante de todo, confío en ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser. José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues bien. Bien. Aquí. Con muchos estrenos Sí, preparados. no, vamos, yo ya estoy preparando la Semana Santa a Muy tope. bien. Las películas de romanos. La Bueno, penitencia. antes de entrar en penitencias, torrijas y procesiones, vamos a hablar de otro festival, el DA, que reúne el cine de autor y festivalero en Barcelona estos días y que ha tenido a una premiada de honor maravillosa, la directora francesa Céline Sciamma, autora de películas como Petite Maman, Retrato de una mujer en llamas o Tomboy, y concienciada en un modo de cambiar a las mujeres con su cámara. Une espèce de chose censée être l'idéal, qui est le grand succès international, la compétition au Festival de Cannes. Y hablaba del momento en el que está en su carrera. Decía que esta Petite Maman, que fue su última película, será la última que haga dentro de un sistema clásico, sistema, digamos, industrial, que ya no quiere ir a los festivales, que está agradecida por haber ido a todos ellos, que ha tenido mucho éxito, pero que ahora mismo no disfruta yendo a los festivales, no disfruta haciendo promoción, quiere dar paso a otros jóvenes o a otras jóvenes que tienen que hacerlo. Dice que tiene una responsabilidad de decirle a las mujeres que quieren ser directoras que pueden, pero que es difícil y que es una lucha y que hay mucha violencia dentro de la industria y que ella no quiere ir al Festival de Cannes. Pues mientras nos lleguen sus películas, si no quiere que vayan a festivales, a mí me da igual. Mientras las pueda seguir viendo en cines, porque es una directora, una de mis directoras europeas posiblemente preferidas, que tiene una filmografía interesantísima y que ha ido evolucionando y tocando temas que se ha adelantado a muchos de los temas que están luego en la agenda pública y que no solo
a nivel temático de historias como en Tomboy, en Girlhood, ha tratado con una sensibilidad a la infancia, a la juventud en esas películas, sino también que lo ha tratado de una manera cinematográfica, ¿no? Subvertiendo un poco las relaciones de poder en Retrato de una mujer en llamas con la cámara y esa historia de dos mujeres, y creo que tiene un universo creativo fascinante y es un lujo escucharla. Sí, lo que pasa es que yo esto lo he escuchado muchas veces. Sí. Ya, no quiero ir más a competición, no quiero ir más a festivales y tal. Y luego lo que pasa es que el cine, o sea, todo no depende de ella, ¿no? Tiene esa parte industrial, claro, y de distribución que muchas veces los productores dicen, oye, es conveniente ir a un festival, a competición o una competición. Claro, ella decía, y eso sí que era interesante, que para ella habían sido muy importantes los festivales, pero que ahora estaba en un momento donde podía permitirse hacer otras cosas y no tener que depender de volver a competir. No decía, preguntarle a los directores que tienen 2 Palmas de Oro y siguen compitiendo. No sé si va por los Dardenne o por Ruben Östlund. Por Ruben Östlund. Bueno, por varios, pero yo creo que es que forma parte de lo que es este mundo del cine, ¿no? Que tiene esas, digamos, dependencias, ¿no? Pues a veces los productores dicen, es que nos conviene ir a Venecia y nos conviene ir a Berlín, porque así se promociona la película y tiene un recorrido comercial que también es necesario, ¿no? O sea que bueno, ella tiene su carrera ya hecha, su prestigio hecho. Es verdad que a lo mejor no lo necesita, pero también muchas veces si no vas a los festivales también caes en un cierto olvido, porque quedas un poquito marginado, o sea, también es peligroso ese juego. Ella decía que estaba en huelga del cine, cosa que me parece bien. Yo también me voy a poner en huelga del cine, por lo menos hasta mayo que llegue Cannes. No quiero saber nada. Bueno, no, es broma, vamos a seguir porque tenemos muchísimas cosas. Recordamos que las pelis de Céline Sciamma pueden verse en Filmin, muchas de ellas. Y vamos a empezar, si os parece, con uno de los estrenos de la semana, que es Oso Vicioso, comedia de acción que dirige Elizabeth Banks y que tiene un rocambolesco argumento. Un grupo formado por policías, delincuentes, turistas y adolescentes se encuentra en un bosque de Georgia donde un oso se ha vuelto loco después de consumir cocaína sin querer. ¿A este oso le pasa algo? Sí, yo se lo había dicho. ¿Pero por qué hace esas cosas? ¿Le has dado cocaína? No, pero tranquilo, los osos no pueden trepar a los árboles. ¡Claro que pueden! Entonces, ¿por qué has subido? A mí me parece maravilloso. Espero que ningún padre vaya con su hijo y vea un cartel de un oso de una película y entra al cine a ver esta película. O sí, bueno, quién sabe. Yo creo que ya no... Lo que tiene es uno de esos títulos que invitan a ver la película. Hombre. O sea, es un título Oso Vicioso y dices, yo quiero ver esa película. Y eso que pasa. No es mala adaptación del título, que en inglés es Cocaine Bear. O sea, directamente... Podían haberla llamado Pablo Escobar. Como, sí. Es muy bueno. Como se le conoce en Estados Unidos. Pues la verdad es que la historia es simple, no tiene más vueltas, ¿no? Es un fardo de cocaína, un narcotraficante que se cae en un bosque inhóspito de Estados Unidos, de la América profunda de los años 80. Es interesante el contexto, ¿no? Porque es una historia que sí que se ha contado en periódicos, pero que también hay mucha leyenda, como todo lo que surge alrededor de esta historia, pero sí situarla en los 80 a nivel de ambientación, de vestuario, que era justo la época de Reagan y la lucha contra las drogas, y colocar a una familia, pero colocar también en ese bosque, meter a todas las partes, a los traficantes, a la juventud, a las madres. Ahí hay como una metáfora, no explícita del todo, pero que sí que es interesante si lo quieres mirar así. Luego, como película, la fórmula se agota pronto porque es literalmente un oso puestísimo de cocaína con un mono buscando más fardos de cocaína y asesinando. Se me ocurren muchas cosas que decir, gente, pero no lo voy a hacer. Y además es que no escatima en nada, es políticamente incorrecta porque es gore. El mínimo spoiler que puedo hacer es que los niños también se acercan a la cocaína. O sea, yo me reí muchísimo. Y aunque se agota pronto la fórmula de perseguir, es divertidísima, es hora y media, yo me lo pasé genial, los actores están muy bien, es muy divertido Kerry Russell, como está Marco Martindale, que es un poco una reunión de The Americans, y Ray Liotta, que es uno de sus últimos papeles en pantalla, que es el narcotraficante, obviamente, y a mí me parece un rato divertidísimo, sin más pretensiones. No creo que la peli tenga más pretensiones, pero que te lo pasas pipa. Pues a tope. El oso cocainómano para Semana Santa es un buen plan. Hay también otra propuesta curiosa, Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones. Es una película
película de fantasía y aventuras para el público adolescente que supone la adaptación al cine del primer juego de rol de la historia, creado en los 70, donde un ladrón y su banda emprenden un atraco para recuperar una reliquia perdida. Michelle Rodríguez, Chris Pine, René Jean Paget, el de los Bridgertons, o Hugh Grant son los protagonistas. Nos enfrentamos al peor de los males que el mundo ha conocido. Está ejecutando a nuestro pueblo. Jamás habíamos visto nada parecido. Y vamos a saltar a Netflix. Llega otra de esas películas con vocación taquillera, pero en la plataforma. Es la segunda parte de Criminales a la Vista, comedia de acción y detectives, en la que Jennifer Aniston y Adam Sandler vuelven a interpretar a ese matrimonio torpe metido en líos, en este caso en medio del asesinato de un millonario indio que les lleva a París. Bonjour. Bonjour. ¡Raja! ¡Oye, Nick! ¡El Marajá se va a casar! ¿Qué? Este fin de mi nueva isla privada. Y quiero que vengáis. Cielo, ¿recuerdas qué pasó la última vez? Se murieron algunas personas. Algunas no, muchas personas. ¿Crees que 5 son muchas? Vale. Junto a ellos, Mark Strong, Jodie Turner-Smith, Melanie Logan y Enrique Arce completan el reparto, pero sobre todo en la película, hasta la escena colgando en la Torre Eiffel está pensada para que brillen estos dos protagonistas, Jennifer Aniston y Adam Sandler, que son dos amigos payasos que no dieron ni un titular, que hacían bromas por lo bajín y no me contestaban a nada en esta entrevista en la SER. Because it's just... We're in a time that I don't think anybody ever dreamed the world could be. Le preguntábamos a ella, la actriz de Friends, que por qué era importante una comedia loca en estos tiempos, y decía que bueno, pues que estamos en un momento en el que nadie había imaginado que el mundo podría estar tan deprimido, que es muy desalentador, que hay muchas tragedias que se nos vienen encima todo el tiempo, y la comedia, decía Aniston, la risa y el entretenimiento nos provocan escaparnos un momento que es necesario, y que eso es algo que han hecho los dos juntos y que era la intención de ambos. Y es verdad que son amigos que se lo pasan de maravilla cada vez que trabajan juntos. It really, really helps. Sure. Beyond words. Yep. Who doesn't love? I mean, it's like going to work, having the best time. O sea, que ayuda mucho a llevarse bien dentro del rodaje, que a quien no le gusta eso, que ir a trabajar y pasárselo de maravilla, riendo todo el día, es muy agradable, y que han encontrado, bueno, también muchos colaboradores que se han sumado en este proyecto, que han tenido momentos muy buenos y que se lo han pasado muy bien. Todo esto fue un día antes de que salieran acusaciones de que ella es una tirana en los rodajes. O sea que no le pregunté Qué por raro, eso. no me parece. No. Me enteré un día después, pero bueno, ahí está. Ella es buena actriz. Ella happy. Como vemos, ella es muy buena actriz. Bueno, les preguntábamos por los Oscars, porque justo acababan de ser los Oscars de Toda la vez en todas partes, una película de ciencia ficción, y le decíamos que para cuándo un Oscar a una película de comedia. Whoa, yeah, good question. We just need to add a category for comedy, because that's... O sea que tendríamos que añadir pues una categoría para la película Mejor Comedia, como ya existen los Feroz o los Globos de Oro, ¿no? Y le decía a él, bueno, tú tienes a muchos amigos en Los Ángeles, igual tú puedes ahí hacer presión. No sé si lo decía por Brad Pitt. Y ella decía, sí, claro, yo tengo a muchísimos. Bueno, han rodado en París, y es verdad que hay una escena de acción que ella desmintió que la hiciera ella, o sea, tenía una doble, en la que ella está colgada de la Torre Eiffel, pero sí que ha sido interesante porque es la primera vez que en la Torre Eiffel dejaban subir a rodar tan arriba, o sea, nunca nadie había subido tan arriba. Yeah. Tom would do it. I don't know, Tom. I know Tommy. I can see him going, hey, now there's a limit. Y ahí las escuchábamos metiéndose con Tom Cruise, porque yo le decía, bueno, pues entonces habéis hecho algo que Tom Cruise todavía no ha conseguido hacer. Entonces él decía, yo no sé si Tom pondría una excusa para no subirse a la Torre Eiffel. No lo creo, la verdad. Yo tampoco. Lo haría. Yo creo que lo haría. Y realmente lo más, o sea, es una comedia que lo va a petar. Ya está en los primeros puestos de lo más reproducido en Netflix, la primera parte otra vez. Ya lo estuvo en su momento en el estreno. Es una comedia de acción en la que pues lo más divertido es ver a estos dos que siguen teniendo un carisma espectacular, a pesar de que han pasado los años, de que la historia es floja y de que hay un presupuesto, o sea, pero cuánta pasta se han dejado en esta película, que es una comedia bastante normalita, en la que salen pues los habituales, decíamos lo de Enrique Arce, ¿no? Que es el actor de La Casa de Papel, así que bueno, pues seguro que la van a disfrutar en casa. Si luce el presupuesto en pantalla, imagínate detrás lo que habrán cobrado estos dos. Es uno de los misterios de las plataformas del presupuesto que gastan
amortizan y cómo lo amortizan, que esa es otra, ¿no? Y cuántos espectadores ven realmente esa película en todo el mundo. Bueno, imagino que muchísimos millones. Pero es cierto que como actores, es decir, los dos, que son dos emblemas de la comedia, tengo la impresión de que es más difícil casi mantenerse durante los años como icono de la comedia o en comedia, que envejece mejor el actor en el drama o tiene más continuidad que en las comedias, y no hay una gran renovación en la comedia de cine, estoy hablando, no de televisión, con actores jóvenes que tiren, ¿no? Que tiren del carro a nivel cómico como tiraron estos dos en su época. No, y es verdad que la comedia está minusvalorada en los Oscar, por ejemplo, o sea que, sobre todo en la categoría de guión, o sea que parece más difícil hacer un dramón insoportable y aburridísimo que hacer una comedia en la que todo no lo digo por esta, ¿no? Que no la he visto y no sé la calidad que tiene y tal, pero que hay comedias que están muy bien escritas, que hay con muchos gags muy divertidos y que sin embargo a la hora de las nominaciones y de los premios ves que están ausentes absolutamente y en cambio están presentes en la categoría pues unos mamotretos. Ahí sí que está Top Gun. Sí, ahí está Top Gun, por ahí ejemplo. Tom Cruise sí que llegó. Bueno, vamos a pasar ahora a una de esas películas que se quedó colgada en la temporada de premios. Es El Imperio de la Luz, la historia más personal de Sam Mendes, director ganador del Oscar por American Beauty o 1917. Dice que después de proyectos tan grandes quería contar una historia íntima, la de su madre, una mujer que le educó en el amor al cine y a la cultura y que sufría una enfermedad mental. Olivia Colman interpreta a esta protagonista, trabajadora de un cine en los años 70 y 80 en medio del conflicto racial en Reino Unido. Si reproduzco la película a 24 fotogramas por segundo, se crea una ilusión de movimiento. Una ilusión de vida. No se percibe la oscuridad. I felt I'd spent like the last 3 movies making giant. Tenía la sensación de que había pasado las 3 últimas películas haciendo obras gigantes que se apoderaron de mi vida durante 2 años seguidos y ahora quería hacer algo a una escala más humana. Siempre he intentado equilibrar las películas pequeñas y las grandes en mi trabajo como en un 50-50. Ahora quería acortar el proceso, escribir, rodar, editar, estrenar, todo de manera muy cercana. Además, hay razones personales por las que existen estas historias que, supongo, había estado intentando encontrar la manera de contarlas desde que empecé a hacer historias en el teatro y en el cine. Una de ellas era la historia de mi madre y de mi adolescencia, la época en la que se formaron mis propias opiniones musicales y cinematográficas, mi identidad. Estaba intentando encontrar la manera de expresarlo. Ahí fuera, solo ven un rayo de luz. Y nada ocurre si no hay luz. El desafío siempre es tratar de hacerlo honestamente y supongo que con respeto. No quiero que nadie que lo haya experimentado o haya visto a un ser querido pasar por eso diga, no se parecen nada. Pero en este caso el guión lo escribió alguien que lo había vivido en su infancia, así que siempre lo consultaba con él, que lo había escrito de manera tan clara y hermosa que solo tenía que seguir el guión, encontrar las palabras. Quería intentar mostrar ecos del momento actual, del Black Lives Matter y de cómo luchamos por las mismas cosas. A principios de los 80 el mundo estaba luchando por ello y esa lucha ha recorrido un largo camino y en otros sentidos es exactamente lo mismo. Porque ya sabes, la ironía de esa época es que, a pesar de que políticamente era muy dura desde el punto de vista racial, había una serie de películas en las que por primera vez se mostraba la diversidad, con actores blancos y negros de origen obrero. Me pareció una época interesante, muy viva musicalmente, muy viva en términos de cultura pop y con una lucha constante por la igualdad. Constant struggle for equality. No recuerdo ninguna película que me haya hecho querer ser actriz. Creo que es algo más sutil que pasa desde que eres niño o adolescente y ves películas. Pero una vez que era estudiante de interpretación vi Rompiendo las olas en el cine y dice, esto es lo que quiero hacer, pero con menos escenas de sexo. Creo que ver Emily Watson así se me quedó grabado.
That stuck with me. Para mí creo que fue Encuentros en la tercera fase. Mi padre me llevó cuando era niño, me llevó a verla en el cine Odeón de Leicester Square, a la vuelta de la esquina desde donde estamos hablando ahora. Solo la escala y el tipo de cosas que aparecían, la imaginación... Did that make you want to make films watching that, or? No, creo que ni pudiera contemplar la idea de hacer películas. El momento en el que quise empezar a hacer cine fue en la universidad. Me di cuenta de lo que las películas podían hacer a una escala muy pequeña viendo Mi lavandería de Stephen Frears. Sentí que se estaba metiendo en mi mundo. Y fue entonces cuando pensé, tal vez haya un mundo en el que pueda hacer películas. Pues a mí, la verdad que la película de Sam Mendes, a pesar de todas las críticas, a mí me ha gustado. Bueno, yo la encuentro que es un poco irregular. A mí me parece un poco... Que apunta muchas cosas que son muy, muy interesantes, pero que yo creo que apunta demasiadas, porque, claro, habla del conflicto social y racial en el Reino Unido durante la época de Thatcher. Habla de la enfermedad mental. Y luego, como trasfondo, o como telón de fondo, está el mundo del cine como una especie que puedes, no digo sanarte, pero sí aliviarte tu soledad, un mundo en el que puedes encontrar pues esperanza, pues una luz que ilumine tu vida. Y yo creo que la película aborda demasiados temas, el amor entre un joven y una mujer más madura también, un romanticismo, y yo la encuentro que le sobran cosas. La interpretación de Olivia Colman me parece que es maravillosa, no entiendo cómo no pudo estar nominada, ¿no? Pero bueno, también en otras ediciones también se habrán quedado otras actrices maravillosas y ha entrado Olivia Colman, que a lo mejor no lo merecía, o sea que te quiero decir que esas son las reglas del juego. Pero la película en general me parece que tiene un tono íntimo que lo sostiene durante toda la película, pero que pasan pocas cosas, o sea, me parece un poco hinchada la película para las 2 horas que dura el metraje. A mí me parece que es verdad que no acaba de profundizar en ninguno de los temas, cosa que sí que hacía en American Beauty o incluso en Revolutionary Road, y aquí se queda un poco de una manera muy superficial. Me gusta cómo trata la enfermedad mental, creo que el cine ha tratado la enfermedad mental de una manera tan estereotipada, tanto en las actuaciones como en cómo se contaba, que aquí me gusta mucho cómo llega, cómo la crisis del personaje no llega hasta que tú no sabes muy bien qué le pasa. O sea, me gusta mucho cómo juega con eso y cómo está ella, porque me parece muy difícil hacer ese papel. Y luego me gusta el tema racial, que hay una cosa muy interesante. Él era de origen, o sea, su padre sí que era racializado, con lo cual él siempre vivió de alguna manera un tipo de discriminación, con lo cual es una cosa que pesa mucho en él. Y es quizá la parte racial, que lo hemos visto en las series Molax de McQueen, pero no se ha tratado tanto en Inglaterra, no se ha tratado más el conflicto de clase, ¿no? que el conflicto racial, y me interesa. Y luego me parece precioso la historia del cine. Entiendo que no es una película redonda y que le falta algo de punch, pero a mí los temas a los que apunta, y hay escenas que me parecen preciosas, ese cine como unidad, ¿no? De todos los trabajadores, ese preestreno que va a desarrollarse. O sea, hay cosas que me gustan mucho, pero sí que es verdad que no es una de las mejores películas de Mendes. Yo creo que ha tenido como una especie de pero, que es que no quiero caer en el Cinema Paradiso, ¿no? O sea, por decirlo así, no quiero caer en eso de un canto de amor al cine, no quiero hablar de la magia del cine. Bueno, y está presente ahí porque hay un proyeccionista y hay una fascinación por el cine, y hay, pues el cine está ahí rondando todo el rato, y al final pues está muy presente el cine, ¿no? Como ese mundo, ¿no? Que te puede ayudar a la soledad o a liberar tus tristezas, ¿no? Pero que le falta un poco esa definición, me parece a mí, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con Elio. Es de esas películas que voy viendo y entro muy bien, y el inicio me gusta mucho, cómo presenta la historia, y luego voy diciendo cada media hora, ay, qué pena esto, lo que podría haber sido, ¿no? Esa sensación se me queda a mí al ver la película, porque creo que no están empastados bien todos los temas de los que estabais hablando, ¿no? Que son súper interesantes, y que el conflicto racial que estaba latente en esa época en Reino Unido, pero con la historia de amor, que en algún lado la veo más forzada, que es lo que me saca un poco de la historia, más luego la historia con el jefe del cine, como que mezcla muchas ideas.
Y sin embargo, lo de la enfermedad mental yo sí creo que está tratado con un cuidado o que sí que tiene esa sensibilidad a la hora de mirarlo. Y luego la enjundia que le da a ese personaje Olivia Colman, que ella es increíble y es un personaje que le pega muchísimo y cómo lo hace, ¿no? Y cómo lo solventa. Pero toca tantos temas, como decíais, y yo creo que me van sacando, porque me está interesando mucho una historia y de pronto me lleva a otra y de pronto, o sea, creo que no está bien integrado desde guión para luego que todo quede de una forma más redonda. Bueno, pues ahí está El Imperio de la Luz. Más o menos estamos de acuerdo, sí. Bueno, precisamente sobre las vivencias y la relación con sus padres habla también la directora francesa Mia Hansen-Løve en su nueva película Una bonita mañana, que pasó por la quincena de realizadores de Cannes. La historia de una madre viuda que empieza una relación justo cuando su padre es ingresado en una residencia de ancianos. Léa Seydoux es la protagonista de esta historia íntima sobre relaciones y familia. ¿Es la hija de George Gisler? Sí, soy yo. Era un profesor genial. Aún releo sus conferencias de vez en cuando. ¿Has visto a Leila esta semana? Sí. Te veo feliz con ella. Sí, muy feliz. Pero siempre me preocupa que... ¿Que no vuelva? Sí, eso es. Leila está con él. Me marcho ya, que la canguro me está esperando. Creía que nos íbamos a dar mimos. Sí. Pues tenemos que ser dos. Tenía sentimientos muy opuestos. Por un lado, como un movimiento hacia la vida. Por otro, un sentimiento que tenía que ver con el dolor y la muerte. La mayoría de las veces, en las películas, se trata de una cosa o la otra. Me gusta que aparezcan las dos, porque eso muestra la experiencia de la vida, que normalmente no está en el cine. La película trata sobre la crueldad de la vida, pero yo diría que es una crueldad necesaria, porque tenemos que seguir viviendo. Muchas personas se han encontrado con ese sentimiento de culpa cuando tienen padres enfermos, pero por otro lado hay algo probablemente egoísta en ello, pero también vital. Tienes que vivir, tienes una vida por delante, tienes que aceptar la posibilidad de ser feliz. Y creo que esta tensión entre el cuidado, el tiempo, el amor que quieres dar a alguien y el deseo egoísta de preservar tu propia vida, tu propia posibilidad de felicidad, hay una tensión universal. Hacer películas siempre ha tenido algo que ver con guardar recuerdos que no quería que desaparecieran, de salvarlos. Siempre trataré de salvar algunos recuerdos de la destrucción del tiempo. Y por otro lado, quiero que mis películas siempre miren también al futuro. Siempre hay esta tensión entre el deseo de captar la presencia de alguien que ha amado, en este caso de alguien que ya no está, y el deseo de transformarla en algo que me relacione con el presente. That relates me with the moment, with the present. I'm happy to be part of this movement of trying to... Me alegra formar parte de este movimiento que trata de construir paso a paso, de crear más intereses para un tipo diferente de cine. Porque sí creo que, aunque no somos todas iguales, y no creo que nos defina solo el hecho de ser mujeres, hay un tipo diferente de cine que las directoras están aportando. Se habla mucho de las películas hechas por mujeres, y luego nunca les dan premio, ni en Hollywood ni en los César. Me siento más fuerte al no tener que depender de esos premios. Normalmente mis películas favoritas nunca están nominadas, así que estoy en paz con eso. So I'm very in peace with not getting that. I think Roma was the only film that I ever watched on Netflix. Roma es la única película que he visto en Netflix, pero soy muy mala, quiero decir, soy muy mala con esas cosas de todos modos. No sé si realmente hay una sola serie que haya visto en los últimos años. No tengo Netflix, Amazon, Disney. Soy como un dinosaurio comparada con mi propia hija. My own daughter, for instance. Tenía que preguntarle lo de Roma. Sí, en aquel momento estaba todavía con Olivier Assayas y habían visto Roma juntos, se habían hecho Netflix para verla. Ahora no hay cuenta de Netflix ni compartida ni individual, no hay nada en esa casa. Bueno, Una bonita mañana, la película de Mia Hansen-Løve. Es preciosa, ¿no? Es muy bonita, y de hecho creo que es una de sus mejores películas, al menos de los últimos años. A mí me gusta más que La isla de Bergman, o me parece más redonda en cómo lo cuenta y en lo que quiere contar. Y además creo que Léa Seydoux es, aparte de una actriz monumental, es uno de sus mejores papeles desde La vida de Adele. A mí me gusta mucho cómo compone este personaje. A veces pensaba cuando la veía que podría ser también cuando pasaran 7 años de 5 lobitos. Si
se hubiera separado el personaje de Laia Costa, si enfrentara la pérdida del otro ser querido y tuviera una hija o un hijo sola, ¿no? Y también se preguntara dónde está su espacio como mujer y el deseo, ¿no? Hay elementos muy interesantes como ese canal entre la vida, la pasión, el deseo y la muerte cercana, y cómo esa tensión, ¿no?, te afecta también en lo más íntimo. Hay escenas rodadas con mucha sutileza, con mucha sensibilidad, con la pasión, ¿no?, con la que rueda ha mirado los cuerpos, que también eso cambia con una directora femenina en cierto sentido. Me hace gracia que por un lado intenta no sexualizar al personaje con el vestuario, aunque luego tiene una parte muy sexual el propio personaje y la carnalidad de Elias y Dux, y que intenta tampoco ser pija, ¿no? Como que en el apartamento de París intenta que Bueno, eso es inherente a Mia Hansen-Løve. No, pero a Francia en general. Es imposible quitárselo. Pero es divertidísimo, ¿no? Pero es divertidísimo que en ese sentido intenta no ser pija con un apartamento que es como muy pequeñito, con una mesa muy pequeña, que no es ostentoso desde primera hora, ¿no? Intenta como... Había que preguntarle a Sciamma qué le parece el apartamento de Mia Hansen-Løve. Efectivamente, que intenta decir, bueno, es una clase media, que ella es traductora, intérprete, pero no, o sea, acaba siendo bastante pija. Sí, a mí me gusta mucho esta cosa que tiene ella de hacer todo lo súper íntimo sin caer en la sensiblería, ¿no? Que me parece que es lo que yo le agradezco rotundamente. A mí con su cine me pasa que me gusta, pero no es un cine que llegue a apasionarme, ¿no? Me resulta excesivamente pijo, o sea, me resulta que está en otra categoría, y a mí me gusta, entro en sus historias, y me gusta como reverso al Porvenir, donde hablaba de su madre y aquí habla de su padre, ¿no? Y de cómo es esa relación de ir perdiendo a un padre poco a poco, de verle como un hombre intelectualmente enorme, de repente se apaga, ¿no? Y tienes que buscar una solución. Y creo que es la película más política de Mia Hansen-Løve, en el hecho en el que está la dimensión de qué pasa con los ancianos, qué pasa con las residencias, cómo es el cuidado. Ella dice que la escribió antes del COVID, pero que si lo hubiera hecho después del COVID hubiera sido muy diferente, porque sufrió mucho durante ese proceso. Y me gusta cómo es capaz de coger esas cosas íntimas e ir contándolas como que parezca que no pasa nada. Eso, o sea, a mí la película me gusta, no me llega a apasionar, pero me parece que, y es bonito ese contraste entre alguien que está conociendo un nuevo amor y a la vez está despidiéndose de su padre. Ese contraste entre las dos historias, que al final es un poco la vida misma, ¿no? En el que hay buenas noticias y hay malas a la vez, ¿no? Y tienes que ir lidiando con todo ello, me parece fundamental. Y aunque resulte contradictorio, me interesa más la despedida del padre que el nuevo amor. Y a veces la película en ese balance se va para el otro lado, y a mí me interesa más la relación con el padre y con el Alzheimer y cómo despedirte, ¿no? Esa cuestión me interesa más que el nuevo amor, que ya lo tengo más visto. Bueno, pues vamos a pasar al cine español con un estreno muy emotivo. La última película de Agustí Villaronga, que fallecía hace unos meses el director, culminó su carrera con esta comedia humanista sobre segundas oportunidades, sobre la amistad. Susi Sánchez, Celso Burgallo o Fernando Esteso son los protagonistas de esta historia de una abuela muy caótica que tiene que pensar en el futuro de sus nietos ante su enfermedad mientras evita un desahucio. Mira, nene, al obstáculo hay que acariciarlo con el pie. Tienes que superarlo, no saltarlo. Si lo saltas sin control te caes de boca. Mira, tienes que pensar rápido y gestionar la energía, porque después de un obstáculo siempre viene otro. Pues obra póstuma de Agustí Villaronga, que es bonito, Elio, que se despida con una comedia. Un director tan oscuro. Tan oscuro y bueno, vivía desde Málaga, desde que ganó con El vientre del mar casi todos los premios en el Festival de Málaga, el que él sabía que estaba enfermo, que tenía un cáncer. Pues sin embargo, pues esa última película pues es una comedia. A mí lo que me alucina, además de que era un hombre muy, a pesar de su cine muy oscuro, muy tremendo, que era un hombre muy vital, y con un gran sentido del humor, es la amistad o la relación que ha mantenido en estas últimas películas con Fernando Esteso. ¿Sí? O sea, que parece inimaginable, ¿no? Un hombre como Agustí Villaronga, a Fernando Esteso, que bueno, de las películas de los pingueros, claro, con Pajares, bueno, y que sin embargo en Incierta Gloria le dio un papel
estaba bien ahí Fernando Esteso y que aquí la ha vuelto a contratar, lo contrató para que saliera en la película, ¿no? Y Fernando Esteso siempre habla muy bien de su relación con Agustí Villaronga, ¿no? De hecho, en los Goya lo recordó él. Lo recordó él en los pasados Goya, ¿no? Y entonces a mí me parece de esas cosas que son preciosas y bonitas dentro del cine español, porque parece que tenemos que encasillar a un actor diciendo tú solamente vales para esto, para la comedia cochambrosa, costumbrista, más casposa del cine español. Y sin embargo, a lo mejor ahí se pierden muchísimos buenos actores, ¿no? Tiene un papel muy curioso en esta película, en la que es un personaje bastante temible frente al de Susi Sánchez, que es todo luz. Y a mí me parece que es una comedia pequeña, es una historia que, bueno, pues se nota que ya la rodó ya en sus últimos momentos y no es el gran peliculón, ¿no?, que ha sido todo su cine, pero hay una cosa fantástica y muy emotiva que es una luminosidad, un salir para adelante, el querer las segundas oportunidades, el poner a esta abuela que a punto de ser desahuciada con unos nietos racializados en una periferia totalmente casi sin esperanza, sin recursos, y en esa manera de contarlo y de seguir para adelante con una Susi Sánchez que está en su mejor momento, me parece que es tan bonito, o sea, que me parece que es como uno de los momentos del cine español, quizá es la llegada de esta película. Sí, porque si algo tiene la película y la comedia es vida, porque luego tiene una amargura final tremenda, pero es muy bonito esa relación entre la abuela, esa abuela casi suicida en el momento en el que tú decías que está Susi Sánchez metiéndose en papeles que, bueno, su amigo Agustí Villaronga la llamaría para esto y ella se tiraría de cabeza, y realmente se ha tirado, porque es divertidísimo verla en chándal como una atleta que fue en su día gloriosa y que ahora, pues mira, está a cargo de 2 nietos y que no puede mantener su casa, y también mete ahí temas sociales o preocupaciones, ¿no?, como los desahucios, el trato a las personas mayores, el Alzheimer, y todo también tienen como un tono de aventura, ¿no?, de los propios nietos, que luego encabezan la narración de la comedia en ciertas partes, que a mí me emociona, aunque entiendo que es una comedia, como tú decías, pues menor o irregular o con cosas que fallan, pero que sí que tiene vida y emoción, y con eso y con unos buenos actores a veces es suficiente. Pues vamos a seguir con otro estreno español, es Tin y Tina, un thriller de terror con Milena Smith y Jaime Lorente. Es el debut de Rubin Stein, que desarrolla aquí la idea de uno de sus cortometrajes, la historia de una madre que pierde a sus hijos y que tratan de robar a 2 gemelos huérfanos en un convento. Escuchadme bien, esto es muy importante. No debéis actuar tal y como dice la Biblia. ¿Por qué no? Es la palabra de Dios. Sí, pero no se puede interpretar al pie de la letra. A mí me gusta ver Tin y Tina no solo como una película de miedo, sino como una película sobre el miedo, sobre una película que reflexiona sobre los mecanismos del miedo. La Biblia es fantasía. No hay ángeles, ni demonios, ni tampoco existe el cielo ni el infierno. Yo creo que sí existen. Yo también lo creo. ¿Y tú? Algún día lo creerás también. Me gusta mucho, sobre todo lo que tiene que ver relacionado con la estética de la religión, y creo mucho aunque para mí no exista un Dios como en el cristianismo, ¿sabes? Creo mucho de repente pues en la protección de las vírgenes, de los santos. Yo llevo conmigo siempre una cadena de la Virgen del Carmen, ¿sabes? Y es desde otro lugar. ¿Escucháis? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. El día de la ira llegará. Y entonces se hará justicia. Yo había hecho algunos cameos en algunas series, en Las señoras de Lampa, en Derecho a soñar, en pequeñitos, papeles pequeñitos. Y ya quería volver, la verdad. Y entonces cuando me llamó Rubin, pues me encantó desde un principio, me gustó mucho el guión, me gustó mucho el papel. Era la base de la película, quiero decir, la monja tiene mucho que ver en toda la película, y era un papel para mi edad fantástico, y me ha encantado hacerlo, he disfrutado muchísimo en el rodaje. Rubin es un director novel, pero con mucho talento y con mucha sensibilidad, y he disfrutado un montón. Escuchábamos a Teresa Raval, que también participa en la película.
Bueno, sí, no es Ana Obregón, es Teresa Raval. Es 40 años casi desde que hizo su última película, ha hecho algunas apariciones, salió alguna película, pero que, o sea, Teresa Raval, hija de Paco Raval y de Asunción Balaguer, que hay que decirlo, que es maravillosa Asunción Balaguer, que siempre la recordamos, hasta los 90 años estuvo en activo en teatro y bueno, una actriz maravillosa, además del gran Paco Raval. Y Teresa Raval, yo la recuerdo haciendo muchísimas obras de televisión, de Estudio 1, algunas películas, y de repente lo dejó todo por el circo, con su marido Eduardo Rodrigo, y por la canción, y fue un auténtico bombazo, ¿no? De hecho, la película transcurre durante la época de la transición de los años 80, el año 81 el golpe de Estado, y claro, era la época donde casi ella triunfaba con alguna canción y pone en la banda sonora algunas canciones de Enrique Llana, que eran sus, digamos, adversarios o sus rivales, cosa que es graciosa, ¿no? Entonces, bueno, tiene eso de curiosa la película, esa vuelta al cine después de tanto tiempo de Teresa Raval. Y luego la película, pues también es irregular. Yo creo que da poco susto, da poco miedo estos dos niños obsesionados con la religión, que llegan a esa casa con esos padres que los quieren adoptar y que no saben cómo meterlos en vereda y que se olviden de sus cosas de religión y ese lado turbio que tienen. Bueno, pues para quien quiera pasar algo de miedo y algo eso de turbiedad en esta Semana Santa con la religión de fondo, pues ya sabes. No está mal la propuesta. No bueno, vamos a terminar con dos películas de autor reconocidas en festivales. Fuego Fatuo, película de João Pedro Rodríguez, premiada en Sevilla, que une baile y fantasía queer en una Portugal monárquica, y con El Castigo, película con la que el chileno Matías Vice ganó el premio a Mejor Dirección en Málaga. Es la historia de dos padres que castigan a su hijo bajándolo del coche y cuando se dan cuenta ha desaparecido. Una angustiosa historia sobre la familia, la maternidad y la pareja. Desde que nació Luca yo no logro ser feliz. Debes pensar que soy un monstruo. No, yo no pienso nada. Vámonos. Vamos al auto ya. Pero yo soy una buena mamá, Mateo. Toda mi vida gira en torno a mi hijo. Me pasé 20 años intentando buscar una historia que, contada en un plano secuencia, sea una mejor película. No sea solamente un desafío técnico, ni un lucimiento de los actores o un lucimiento de dirección, sino una historia que contada de esa manera sea una mejor película. Y a partir de ahí nos metimos en un tema muy difícil, muy profundo, como es el tema de la maternidad y de la maternidad arrepentida. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Me dan ganas, Dani Garrán, de dejar toda esta cabecera entera. Qué ganas teníamos de volver a escucharla, ¿verdad? La verdad que sí, es que vuelve al cine en la SER y vuelve a la televisión esta familia despreciable, la más despreciable de toda la televisión, pero también la más apasionante. Vuelve Succession, Dani Garrán. Bien. Uno de los buques insignia de HBO Max, ha ganado 13 Emmys, 5 Globos de Oro y se dispone a desplegar la gran pelea final para despedirse en esta cuarta temporada. No hay dragones, pero la familia Roy ha llegado muy bestia y más cruel que nunca. No hay dragones ni falta que hace con esos hijos, ¿eh? Y ese padre también. Bueno, la última vez que vimos a esta familia, que gira en torno a un gran conglomerado de comunicación, estaba resquebrajándose por la maquiavélica decisión del patriarca de Logan Roy de ceder el control de su empresa al CEO de una tecnológica. Una traición que sirvió para que los consentidos y caprichosos hermanos unieran sus fuerzas con la única intención de destronar a su padre. Las fichas vuelven a ponerse en juego, pero nada es lo que parece y las alianzas en esta serie nunca se han caracterizado por ser las más duraderas. Me preocupa todo este asunto porque tú quieres joder a papá, tú joder a Tom y yo soy el único que quiere montar una empresa seria sin ir jodiendo a nadie. Roman, esta adquisición no tendría que ver con papá. No tiene nada que ver. No te creo. En serio. Todo esto no es por vengarnos de papá, pero claro, si le perjudica a mí no me importa. No quieres hacerlo porque te asusta entrar en conflicto. Mira, Roman, seamos razonables.
Dejando a un lado los problemas internos con la familia, todas las reyertas personales, imagínate lo divertido que sería joder a nuestro padre con lo que lleva varias décadas obsesionándole. Bueno, a lo largo de las 3 temporadas ya emitidas, los bandos han cambiado tanto que pocas resoluciones serían sorprendentes. La serie, creada por Jess Armstrong, es un drama shakespeariano, una crónica del lujo que no se ve y un reflejo de la avaricia llevada hasta más allá de cualquier límite humano. Estamos deseando ver cómo termina el culebrón empresarial y si en este caso sí se impone la meritocracia. Hablaremos largo y tendido. A ver quién representa la meritocracia, también habría que ver. Bueno, la verdad es que no hemos conseguido saber quién hereda la empresa, vamos capítulo a capítulo, dicen que el 3 es espectacular, solo hemos podido ver el 1, que es el primero que se ha estrenado esta semana, igual que todos ustedes, pero sí que hemos descubierto muchas cosas de la serie conversando con Brian Cox, el temido actor que interpreta al magnate Logan Roy. Well, Logan is, there's no question about it. It's a great role, and it's probably one of the great roles in television. Bueno, Logan, no hay dudas, es un gran papel. Probablemente sea uno de los mejores papeles de la televisión, probablemente de la historia, ya sabes. Y cuando consigues un papel como ese, tienes que ser respetuoso, agradecido y decir, bueno, muchas gracias. Y te permite crear un hombre que creo es muy incomprendido. Yo vengo de donde él viene y ciertamente es un hombre que sufrió una especie de abandono. Es un hombre solitario, es incapaz de tener ningún tipo de relación con sus diversas esposas y novias y está dedicado por completo a sus negocios. Pero ama a sus hijos y no entiende ese amor. No entiende lo que es eso, porque probablemente solo haya sentido ese amor por su madre y por su hermana, ya sabes. Pero es difícil para él porque simplemente no entiende por qué no pueden portarse bien, ¿sabes? Pero lo único que intenta hacer es encontrarlo, encontrar al sucesor de su propia familia. Y es por eso que la unidad de los 4 funciona, porque están cada uno de los 3 hijos y en el último episodio el padre se ocupa de todo. Así que es una serie muy bien concebida y escrita de manera brillante, ya sabes. Así que no te puedes equivocar. Es un regalo, es un regalo. It's a gift, it's a gift. Well, you learn your lines and you don't bump into the furniture. It's as simple as that. Te aprendes las líneas del guión, evitas chocarte con los muebles, es así de simple. Los actores en la serie tenían mucha experiencia, igual Kieran es el más joven. El guión tiene muchos puntos de comedia y hay muchos gags, y cuando empezó la serie, Kieran entró en pánico por esos gags, y ahora puede hacer páginas intensas. Es un privilegio ver cómo ha crecido como actor. Es más duro para él acabar la serie que para mí. Para él es un punto muy importante en su carrera. Eso es lo interesante. Incluso él tiene las habilidades. Kieran y sus hermanos Macaulay y los otros han sido actores niños y no cuestionan, solo hacen. Es así todo el tiempo. Hemos trabajado juntos como equipo, poniendo todas las habilidades que teníamos. Algunos veníamos del teatro clásico. Había mucha energía. Es un clásico. Quiero decir, cuando tienes una familia, tienes la situación más clásica que hay y siempre nos encanta. Al público le encantan las historias de dinastías. Aman historias como las de Dallas, Dinastía, ya sabes, esos programas que vimos en el pasado. Y esta serie va muy en la línea, ya sabes, excepto que es un paso adelante. Es bastante satírica, tiene esa ventaja. Así que no, a nuestro público le gusta eso. Disfruta con eso. ¿Qué es la gente? Piénsalo. ¿En qué sentido? Son unidades económicas. Mira, yo soy un gigante. Y los demás pigmeos. Pero unidos forman un mercado. Vale, sí. ¿Qué es una persona? Posee valores, objetivos, pero opera en un mercado. El del matrimonio, el laboral, el financiero, el mercado de las ideas, etcétera, etcétera. Yeah, it does worry me because it's such Fox is... Claro que me preocupa porque es tan... Quiero decir, la Fox es horrible y está mintiendo, está eligiendo cómo hacerlo. Y también en Estados Unidos es muy interesante, incluso desde la izquierda, una prensa mucho más liberal, porque parece que todo es cuestión de opiniones. No se trata del conflicto de cosas. Ya sabes, venden una opinión en lugar de informar de las noticias la mayor parte del tiempo. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay formas de opinar, no me malinterpretes. No estoy en contra de que muestren su opinión, pero a veces esos
se aleja de los hechos, de la realidad real, ya sabes, solo la opinión. Y siempre es para hacer lo que dice tu sistema de creencias, y es muy difícil. Creo que es muy difícil para la gente ahora, especialmente en los medios de comunicación, en los telediarios, para los presentadores y las mujeres, es muy difícil aceptar una relación con cierta distancia. Y tiene que ser así. Y esa es la disciplina que a veces falta, ya sabes. The discipline of that is sometimes missing, you know. I think that television has moved in an extraordinary way. La televisión ha avanzado de un modo extraordinario, se ha reconvertido. Puedes ver a la gente comunicándose a través de las máquinas, pero lo mejor de la televisión es cómo ha mostrado el drama. Las películas que más me gustan son las que cuentan historias y tienen impacto en la gente. Marvel, DC pueden ser muy entretenidas, pero hay demasiadas, es demasiado. No saben ya qué hacer. ¿Va a volver Gal Gadot a ser Wonder Woman? ¿Volverá Superman? Tratan de reinventar la rueda todo el tiempo. Lo que hace la televisión es dar la oportunidad al escritor de contar una historia sobre un periodo más largo de tiempo. Eso es maravilloso desde el punto de vista del guión, pero también de la interpretación. Eso le pasa a Succession. 4 temporadas de 10 episodios son 40 horas. Eso es un regalo. Te da energía de coger el material y lanzarte. Esa es una de las cosas buenas de este momento, que la televisión está haciendo eso. A la gente le gusta el streaming y darse atracones de series, y me parece estupendo. Hay que pensar en los libros de Dickens, que también tenían ese carácter episódico y enganchaban al lector. Eso es lo que hace la televisión, y de verdad es bueno. And it's the same mentality, and we do it with the television. You know, it's a good thing. No pasa nada, papá. Tranquilo. Gracias. Gracias, hijo. Eres la cara que hay al otro lado de la purga. Ante el público es lo lógico. Y lo más importante de todo, confío en ti. No, that's what I am, you know. I mean, I am what I am, you know. Es lo que soy, no podría olvidarlo nunca. No éramos tanto de clase obrera, éramos de una clase media baja porque mi padre tenía una tienda y de ahí pasamos a la pobreza. Fue un gran salto. Eso es muy importante para mí. Estamos en un momento donde todo se ha vuelto despersonalizado. Era lo contrario entonces. Había una serie de apartamentos de 4 plantas, como 8 apartamentos en cada bloque, y había varios bloques con un gran jardín que estaba impecable. El bloque era fantástico y había esa zona de los más pobres y había un verdadero sentimiento de comunidad. Cuando ibas, tu nombre estaba en la puerta, se sabía dónde vivía cada uno, todos vivíamos ahí, teníamos un nombre, una personalidad. Ahora tú vas allí y el jardín es terrible, está lleno de basura, nadie lo cuida y cada apartamento tiene un número, ya no un nombre. Ese proceso de despersonalización es mucho mayor en el mundo pijo. Creo que es terrible, ya no cuidamos a la gente, es una gran tragedia. And we don't take care of people enough, you know. We are, you know, and I think it's a great tragedy. Y estoy sana y salva, no me ha hecho nada Brian Cox, no tiene nada que ver con ese personaje, a pesar de que se haya hecho una foto en el Museo del Prado con el Saturno devorando a sus hijos de Goya, haciendo alusión a este final de temporada. Estoy sana y salva, pero no sé si estoy tan sana y salva después de haber visto ese primer capítulo de la serie. Yo creo que es un gran capítulo, creo que sitúa muy bien las piezas, nos vuelve a colocar un poco en ese universo y me encanta sobre todo cómo es ese juego de esa negociación, ¿no?, que tienen tanto los hijos por un lado como Logan Roy por el otro, como ellos también tienen sus propios intereses, como escuchábamos en el corte también, o sea, más allá de que se hayan aliado para destronar o para matar al padre, creo que es un gran inicio, creo que sitúa muy bien las piezas y creo que espero que nos dé sorpresas. Sí que tengo un poquito de miedo al final, porque bueno, ya sabemos cómo somos todos con el final, ese final de Juego de Tronos que no nos gustó a nadie. Me gustaría saber cómo va a terminar y si nos va a dejar satisfechos, pero bueno, creo que lo importante es todo este camino que estamos recorriendo, ver cómo van cambiando de bandos y espero disfrutarla mucho. A mí me gusta mucho que en este capítulo estén esos 3 hijos en contra del padre, ¿no?, que es como acababa la tercera temporada, pero y que se den las tornas, ¿no?, y ese juego de diálogos, esos movimientos de cámara en la reunión que están los 3 hijos, que va rapidísimo, igual de ágiles que los diálogos en inglés que casi cuesta seguir, y
un poco cómo se cambian las tornas de cómo los 3 hermanos se habían hecho la vida imposible y ahora los 3 hermanos van a intentar hacerle la vida imposible al padre para, bueno, casi ni es por ganar dinero, ¿no? Es casi como una cosa de poder, ya ni siquiera ha pasado a ser dinero, sino poder, ¿no? Porque sí, pero a ver cuánto dura eso, porque también es verdad que los hermanos están muy unidos en el primero, pero igual en el tercero o en el cuarto ya se llevan a matar. A mí me gusta mucho cómo recupera el humor, creo que, sí. que es un episodio muy humorístico, o sea, con todo lo que pasa con el primo en el cumpleaños del abuelo también. Cuidado con los Instagramers. Que tiene muchísimos guiños a la actualidad, a los ricos, a los CEOs, a los grandes empresarios, y me parece que está muy, muy, muy bien tratado. El drama, el humor, la tensión, pues es la gran serie de nuestro tiempo. Y los arribistas, porque a mí me gusta mucho lo que hace, bueno, el personaje de Tom es realmente el que yo quiero seguir ahora todo el rato, porque claro, es el gran traidor, ¿no? Y entonces, como esos arribistas, o bueno, la supuesta nueva amante de Logan Roy, que tampoco sabemos muy bien qué pasan, todos esos misterios con los que juega la serie, yo por ponerle una pega, sí que me parece que le... Espero que no sea así toda la temporada, pero que el primer episodio, que bueno, nos adentra en lo que va a ser la temporada, sí que es un poco doy un paso hacia adelante y 3 hacia atrás, porque espero que no toda la temporada sea de la especulación de a ver qué pasa, a ver quién cae, a ver quién... Claro, eso es lo que me da un poco de miedo a mí. Creo que hemos visto ya en las últimas 3 temporadas tantos giros de guión, tantas alianzas y traiciones entre unos y otros, que me sorprendería mucho cualquier otra unión nueva ahora. Creo que ya todos los bandos y todas las posibles alianzas están exploradas, o sea, es difícil que la serie avance de una forma sorprendente para los que somos fans, pero bueno, esperemos que lo consigan. Bueno, pues lunes, semana a semana iremos dando pequeños comentarios. Nos vuelven a gustar los lunes, de Succession, nos vuelven a gustar los lunes, y al final haremos explosión. Creo que coincide con el final de Cannes, coincide con las elecciones. Bueno, ahí hay un momento apoteósico. Vamos a cambiar de tono, vamos a seguir, decía Dani que había comedia en Succession, vamos a tirarnos para la comedia para hablar del último fenómeno procedente de Argentina. División Palermo es una comedia irreverente que rompe todos los estereotipos y se atreve a reírse de todo y con todo. Pues sí, porque vivimos en un tiempo en el que algunos consideran que ya no se puede hacer humor sin herir a determinados colectivos, y ahora es cuando ha aparecido División Palermo para demostrar que otro tipo de comedia es posible. La historia tiene como protagonistas una mujer trans, un hombre con enanismo, una mujer en silla de ruedas y otro hombre con ceguera, un grupo heterogéneo de personas que pertenecen a colectivos discriminados y que son fichados por la policía para lavar la imagen de una institución corrupta. Estamos con Sophie, la luchadora de la guardia, la chica que la sensibilidad que no tiene sus piernas, la tiene en su corazón. Contanos cómo fue. Estaba cansada y me senté. Vamos a ver, porque Vivi también tiene una historia muy interesante para contar, ¿no, Vivi? Me dijeron que venís de una familia con tradición a la fuerza. ¿Cómo te llevas con tu papá comisario? Bueno, en este momento no estamos hablando. ¿Le costó asumirte como trans? No, con eso todo bien, pero le da vergüenza que sea guardia urbana. Bueno. Martín Garabal y Santiago Korowski son los creadores y protagonistas de la serie, una sátira contra la política que solo ve a la ciudadanía como una herramienta para sostenerse en el poder, y una denuncia a la corrupción institucional y su incapacidad para resolver los problemas reales. Con ellos hemos hablado sobre sus referentes e influencias para hacer comedia. The Office y Ricky Gervais es una influencia. En mi caso, tengo un cuadro acá de Buster Keaton porque hay algo de mi actuación que siento que tiene cierta reminiscencia a ese deadpan o humor más seco, sin tanta, por decirlo de alguna manera, expresividad en general. Y después tratamos de tomar series como Barry, que se alejan de una sitcom clásica para tomar cuestiones del policial, ¿no? Porque la idea era traer algo de Los Intocables o esas películas de policía fuera de su lugar, que se enfrentan a cosas más grandes, que de alguna manera es difícil, ¿no? Los cruces de acción y humor, ¿no? Sí,
Sí. ¿Qué referencia? No estoy pensando en eso. No, porque Curb, Violentus, Larry David, pero también, bueno, no sé, hay un montón. Y después españoles que acá sí llegaron mucho, bueno, sin duda que todas las películas de Alex de la Iglesia claro. y Santiago Segura, en lo personal a mí me gusta mucho Muertos de Risa, Acción Mutante, 800 balas. Esa no me gusta tanto, pero Muertos de Risa creo que... Bueno, hay mucha gente que también relaciona cuestiones de Torrente a la serie. Sí, si bien no fue una referencia directa, digamos que el humor español está presente también. Sí, y bueno, y en su momento era muy fanático, no sé en qué anda la hora, perdí un poco el rastro de La Hora Chanante y sobre todo la sección de testimonios. Yo creo que todos esos personajes que hacían, que yo los vi en el YouTube de hace 11, 12 años, creo que influenciaron mucho un tipo de edición que ahora se ve mucho en las redes sociales, que es el corte sobre el eje y como una ruptura, como estar haciendo el personaje, pero no tanto. O sea, me acuerdo todavía de la imitación de Mr. T, de Steve Jobs. Bueno, la serie se estrenó a principios de febrero en Argentina y de forma paulatina ha llegado a los 190 países donde opera Netflix. Ahora aterriza en España con la segunda temporada ya confirmada por sus escritores, que reconocen sentir alivio ante el triunfo de su producto y se toman como un reto esta segunda entrega para seguir explorando los personajes. Es cierto que en el humor, el estereotipo lo que hace es sintetizar información, y en el mundo audiovisual lo que querés es ahorrarte dar información, ¿no? Entonces a veces, bueno, vos ya sabés que hay determinados personajes que tienen como sus running gags o sus catchphrases o lo que sea, y bueno, ¿cómo haces todo el tiempo para la coreografía para que los personajes no sean unidimensionales y tengan su desarrollo más allá? Digo, es como un desafío incluso trabajar en una segunda temporada, cómo hacer para seguir metiéndonos en el universo de esos personajes. Ambos cómicos se han curtido en Internet y de repente fueron fichados por Netflix. Se han convertido en todo un fenómeno en Internet y hasta han sido mencionados en Naciones Unidas. Precisamente gracias a la exposición que da la red, han digerido esta repercusión pues con bastante naturalidad. Pero bueno, nada, me parece que sí, es una sorpresa. El mundo del internet sí te prepara para esto que es raro, que es que no ves a la persona riéndose, no ves a la persona que te aplaude, pero de alguna manera lo vivís a través de... Igual no sé si aplauden mientras ven la televisión, mientras la pantalla. No, lo decía por el teatro. Por el teatro, ok. Pero digo, dan ganas de no tener la reacción en vivo, pero sí hay como una repercusión enorme y por lo menos yo estoy sorprendido. Bueno, a mí me ha encantado. División Palermo, me he reído muchísimo. Yo digo rueditas todo el rato, aunque no debería. La verdad es que es cómo hacer humor sobre todos aquellos colectivos que siempre se han hecho chistes y que ahora, hay un debate sobre si esos chistes cosifican a esos colectivos y cómo hacer el humor, si el humor rompe o mantiene el estereotipo, y es conseguir que eso cambie poniendo el humor, como decían, no en el sujeto de las bromas, sino que ellos son el objeto, o sea, al revés, son el sujeto de las bromas y no el objeto de las bromas, ¿no? Las bromas se hacen sobre el sistema. Escuchábamos ese audio de la policía intentando ser políticamente correcta y dando más vergüenza ajena, ¿no?, que si dijera una burrada, ¿no? Entonces me parece inteligentísima la serie, muy divertida, y la verdad es que, bueno, es que yo me he reído muchísimo. Yo también, a mí también me ha gustado mucho. Yo iba como con cierto prejuicio, ¿no?, de ver cómo iban a ser estos chistes, porque bueno, claro, si juntas a todos estos personajes, pues piensas, aquí ya van a aparecer todos los chistes rancios, todos los chistes que hemos escuchado toda la vida, pero creo que los da muy bien la vuelta, como tú dices, sabe reírse de todo eso. De hecho, el personaje, el protagonista, ¿no?, que a priori no tiene ninguno de estos problemas, pues rápidamente le buscan uno, hablan también como de su apellido judío. O sea, me parece muy inteligente, me parece que está muy bien hecha, y luego con esa trama un poco de fondo, ¿no?, con los malos que intentan pillarle y tal, pues creo que le da mucha tensión. Los personajes están muy bien definidos, creo que poco a poco se les va entendiendo y se les va queriendo. División Palermo, a tope con ella. A tope con ella. Vamos a seguir en Argentina. De hecho, el protagonista y creador, Korovsky, está en la siguiente serie de la que vamos a hablar, es uno de los actores. También seguimos en Netflix, también habla de corrupción, aquí a más gran escala, y es que se ha estrenado la segunda temporada del Reino, la ficción que, como decimos, habla de la religión como arma de poder, del precio de la ambición política y también de las cloacas del sistema. Lindo corazón.
¿Qué es lo que te hicieron? Sí, con un tono un poco distinto, un poco más oscuro. La serie de Claudia y Marcelo Piñeiro avanza sobre las severas consecuencias del ascenso al poder como presidente de Argentina del pastor religioso ultrafanático que encarna el actor Diego Peretti. Lejos de replegarse, su ansia de poder va a más, sumando nuevos aliados y hasta un ejército propio con quienes implementará un régimen de terror para recuperar el control del país. A la par surgen grupos paramilitares con un guiño al reciente intento de golpe de Estado en Brasil y más alusiones a la realidad política argentina y de Latinoamérica. Cuando yo salía, ustedes se volvían locos, porque la gente me quería abrazar, me quería tocar, besar, y ahora me pintan bigotes nazis. El poder desgasta, pero es que yo soy más que un presidente. Yo soy un pastor. Soy amor. Bueno, la verdad es que la serie, a mí la primera temporada me gustó mucho. Solo he podido ver el inicio de esta segunda, que empieza en alto, con un montón de cosas que han pasado, como contabas. Pero hay una cosa fundamental, y es que después de este discurso de la líder evangélica con Ayuso y el PP de Madrid, claro, vuelve a ponerse el foco sobre este peligro que son estas sectas, donde muchos jóvenes, como veíamos en la serie, entran en ese discurso que se confunde con el de la religión y acaban enganchados en una dinámica fanática, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es realmente muy interesante seguir esta serie justo en este momento, y lo vamos a dejar aquí. Los vamos a dejar aquí. Adiós, hasta la semana que viene. Que Dios lo libre y lo guarde. El cine en la SER con Pepa Blanes. Van a tener que festejar sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba. Van a ser mejor que yo, sobre mi tumba, sobre mi tumba y sobre mi tumba. Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.